Hola a todos, bienvenidos a Pregúntale a Julie Ryan. Soy Julie, su anfitriona, y me alegra que nos acompañen hoy. Mi objetivo es brindar información, perspectiva y consuelo a personas de todo el mundo, ayudando a responder preguntas imposibles de la vida. Hoy nos acompaña Mary Reed. Hola Mary, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. Pasa un poco de tiempo con nosotros y cuéntanos en qué has estado trabajando. Hablábamos antes de grabar sobre nuestra experiencia en el sector de la salud y las sincronicidades en el antiguo modelo de negocio antes de entrar en el mundo espiritual. Sí, es increíble cuántas vidas podemos tener en una vida, ¿verdad? Sí, así es, buen punto. Y siempre pienso que venimos a explorar cosas. Y la gente piensa, bueno, tenemos este guión principal y ahí es donde vamos a explorar. Y no necesariamente. Hay muchos guiones en una vida para explorar y no hay límite. No hay límite. De hecho, explorar es una de mis palabras favoritas. Creo que el punto es nuestra exploración de todo lo que podemos ser, experimentar, todo lo que existe, todo lo que somos. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Bien, déjenme contarles sobre Maryland. Por más de 2 décadas, la mística moderna, Mary Reed, ha visto nuestro mundo a través de eventos místicos profundos, con figuras como Jesús, Buda y otros maestros. Vamos al grano, Mary. Hablemos de los influyentes. Los detalles increíbles de estos eventos inspiran nuevas comprensiones del doloroso pasado que superamos, el presente sanador en el que estamos y el futuro impresionante que pronto reclamaremos en nuestra libertad del miedo y el conflicto. Es una tarea difícil, querida. Entrando. ¿Qué significa para ti llamarte mística? Me encanta esa pregunta. Me encanta cuando la gente la hace porque asume que saben que es un místico. Muchas personas tienen diferentes definiciones. Debo aclarar que no tengo formación espiritual, no fui criado en una religión. Era agnóstico antes de adentrarme en lo místico. Todas mis experiencias y todo lo que puedo hablar provienen solo de compromisos directos. Estas cosas que comenzaron a suceder incontrolablemente hace más de 20 años, que es un compromiso directo, encarnado con reinos divinos o seres divinos. Y para mí, eso es lo que es el misticismo. Es la relación directa con la información divina, o reinos divinos o seres divinos. Entiendo que para algunas personas, para algunos, el misticismo es la búsqueda de eso o la exploración de eso. Pero para mí, como místico, es la encarnación viva de esa conexión. Bueno, creo que es algo llamarse a uno mismo místico, porque en mi mundo místico está en la Biblia, son santos y figuras históricas. Me encanta el término místico moderno y no creo que la mayoría sepa lo que es un místico, especialmente en el contexto religioso. Sí, creo, aunque carezco de formación religiosa, pienso que la mayoría de ellas ven el misticismo como la búsqueda de una comprensión o conexión más profunda. Solo puedo hablar de mis propias experiencias, que son directas y encarnadas. Por eso mi primer libro se llama Místico Involuntario. No tenía intención de ser un místico y ni siquiera conocía el término hasta unos 10 años después de esas experiencias. Un terapeuta me hizo notar que hablaba como los místicos. Entonces me pregunté, ¿qué es un místico? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Sí, cuéntanos un poco sobre tu inesperado camino hacia el misticismo. Está bien. Bueno, no he contado esto en mucho tiempo. Es tan agradable hablar de esto. Cuando trabajaba en atención médica e investigación clínica en medicina respiratoria a finales de los 90, 2000, tenía una vida muy normal. Todo lo que siempre quise hacer fue simplemente ayudar a la gente y ser amable y ese tipo de cosas. Y tuve muchas oportunidades de hacer ambas cosas. En mi trabajo en investigación clínica y mientras tenía este trabajo tan grande en investigación clínica, en el verano del 2000, comencé a escuchar una voz. Y era como una vibración muy profunda dentro de mí que subía, muy parecida a la voz grave de Barry White,
como esta hermosa vibración, y decía, se supone que debes estar haciendo algo muy importante, lo cual, por supuesto, ya pensaba que estaba haciendo. Así que pensé, no sé qué es eso, pero está bien. Y traté de ignorarlo, pero seguía viniendo, y seguía viniendo, y seguía viniendo, y cada vez decía exactamente lo mismo, y sucedía en momentos aleatorios, como cuando estaba en una llamada o en el coche, en un elevador o lo que sea. Así que seguí tratando de ignorarlo, y cuanto más trataba de ignorarlo, más persistente y pronunciado se volvía. Y luego hubo una serie de eventos que se desarrollaron, que finalmente me llevaron, después de 6 meses de eso, a darme cuenta de que realmente necesitaba intentar obtener ayuda y entender esto. Y así que llamé a un amigo psicoterapeuta mío en Little Rock, Arkansas. Yo vivía en DC en ese momento, y le dije, mira, me está pasando algo extraño que no entiendo. Y ella dijo, oh, no hay problema. Te pondremos bajo hipnosis un rato y veremos si podemos profundizar en eso y ver qué está pasando. Así que eso hice. Fui un fin de semana, volé hasta allá y lo primero que pasó al entrar en hipnosis fue que me metí directamente en el cuerpo y ser de Jesús en la cruz, en el momento de la crucifixión. Y luego pasé 3 horas y media en esa escena, así como aprender de repente toda esta información de un solo golpe sobre la evolución de la humanidad. Todo lo que llevó a eso, el paradigma de cómo opera la humanidad como si fuera masivo y completamente de la nada. No tenía conexión con ninguna información religiosa, o enseñanzas, o Jesús, o nada en absoluto. Y entonces al día siguiente, volvimos a la hipnoterapia otra vez. Y en esa fui y conocí a mi grupo de almas, y tuve esta reunión con quien resultó ser Moisés, sobre el conflicto, la naturaleza de nuestro mundo y todo esto. Fue como una continuación de lo ocurrido el día anterior en la crucifixión. Así que comencé con estas 2 experiencias enormes. Y luego tuve que volar de regreso a mi oficina en DC y ser normal. Y como te imaginarás, fue realmente extraño. Así que tuve muchas dificultades, viviendo en 2 mundos muy diferentes. Uno era este mundo normal que, en comparación, es complicado, cruel y confuso. Simplemente un constante esfuerzo y mucha lucha. En contraste, en esos otros mundos la información era fácil, accesible, compasiva y amorosa, lo cual desequilibraba todo. Luego empecé a tener experiencias místicas al azar en diferentes iteraciones, explorando distintos reinos y conociendo seres diversos. La información seguía acumulándose sin cesar y yo estaba como, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hace uno con toda esa información tan profunda? Así que en mi mundo normal comencé a tratar de obtener ayuda con eso. Fui a terapeuta tras terapeuta tras terapeuta tras terapeuta, y luego a practicantes de Reiki y chamanes y doctores alopáticos, y luego de vuelta a los terapeutas, y nadie podía ayudarme. Recuerda, esto fue hace 23 años, antes de que siquiera entendiera lo que significaba la palabra conciencia en relación con este tipo de cosas. Y ninguno de los terapeutas tenía los recursos o las habilidades para ayudar a alguien como yo a entender por qué está pasando esto. ¿Cómo está pasando esto? Y sobre todo, ¿qué hago con todo esto? No tengo un trasfondo religioso, así que no tengo un marco de lenguaje para poner las cosas en contexto. No tengo una comunidad con la que hablar de esto. No pude obtener ayuda, en absoluto. Así que los primeros 10 años de este viaje fueron confusos. Y luego, alrededor del 10º año, todo mi mundo normal simplemente se derrumbó por completo. Todos los éxitos de mi normalidad, mi trabajo, mi hogar, mi dinero, mi familia, mi relación, todo se vino abajo. Fue como si los huevos se hubieran caído y no había manera de volver a juntar esa normalidad. Y mientras tanto, estas cosas espirituales seguían empujando. Y eso terminó, volteando mi mundo completamente al revés. Terminó en un intento de suicidio muy serio, en diciembre.
11. Y tomé 97 pastillas de dolor y para dormir con 3 copas de vino. Recé. Y simplemente me acosté pensando que era el final. 2 días después, desperté. Simplemente desperté, por mi cuenta. Estaba muy enfermo. No podía controlar mis habilidades motoras, pero seguía vivo. Aún así, desperté en los mismos 2 mundos en los que me dormí. Y, finalmente, el 26 de marzo de 2011, simplemente renuncié. Renuncié a ser normal. Dejé de intentar arreglar cualquier cosa, de entender cualquier cosa. Me rendí de la manera más suprema posible. Y recuerdo estar sentado al final de mi sofá y decir, ¿sabes, Dios? Puedes ver que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Si hay algo que necesitas que haga, esa cosa muy importante que se supone que debo hacer, entonces tendrás que guiarme. Ya no puedo ser el gerente de proyecto de mi vida. Y en ese estado de rendición tan hermoso, profundo y auténtico, todas las puertas comenzaron a abrirse una por una, y de repente comenzó este viaje místico, desplegándose. Y, curiosamente, 6 meses después del intento de suicidio, estaba perfectamente bien. Fui invitado a la India para hablar con un alto lama tibetano sobre mis experiencias. Me recomendó quedarme. Terminé mudándome a un convento budista en los Himalayas, en la India. Ahora he trabajado en todo el mundo. La India siempre estaba al final de los lugares que me interesaba visitar porque pensaba que era demasiado espiritual. No quería tener nada que ver con eso, pero en mi estado de rendición fue exactamente donde terminé. Fue como estar en casa desde el momento en que puse un pie allí. Fue maravilloso. Desde ahí estuve 7 años en ese convento y luego regresé a los Estados Unidos justo un año antes de que comenzara la pandemia. Y aquí sigo en los Estados Unidos. Fue una transición lenta. Luego, una vez permitido el viaje místico, se aceleró. Ha sido un camino relativamente fácil, bastante fácil, desde esa rendición. Qué interesante. ¿Fue en India donde decidiste raparte la cabeza por primera vez? No, en realidad, no. Esto ha sido una gran, inesperada lección, esta cabeza rapada. Cuando mi vida se derrumbó y mi dinero se fue, vivía de forma muy ejecutiva. Disfrutaba de mis mechas y cortes frecuentes. Un día, en la ducha, con el cabello largo y desordenado, necesitaba un corte y no podía pagarlo ni las mechas. Pensé, sería más fácil si me rapara todo, sin preocupaciones. Y entonces, pensé, soy una mujer adulta. Puedo raparme la cabeza si quiero. Salí de la ducha, agarré la máquina de cortar del perro y me rapé la cabeza. Al verme en el espejo, pensé, oh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y de inmediato sentí arrepentimiento. Inmediatamente entendí. Eso. Fue una lección de autoaceptación. Bien, entonces, ¿quién soy en el mundo así? Si no soy esta ejecutiva, con reflejos rubios, alegre, sino esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo veo mi autoaceptación? Luego fui a Sobeys a recoger algo y, al entrar, noté que la gente reaccionaba diferente a mí. Al principio, la gente pensaba que estaba enferma, así que había algo de lástima. Luego, algunos veían más allá y pensaban, no creo que esté enferma, creo que es rebelde. Fue una lección sobre mi relación con los demás y cómo manejo las reacciones de la gente hacia mí. Otra vez, la autoaceptación, ¿no? Está repleto de estas lecciones. Y luego, poco después de eso, fue mi intento de suicidio. Y luego, 6 meses después, terminé viviendo en un convento donde todas las mujeres se rapaban la cabeza. Y entonces, todas podíamos, como mujeres, hablar sobre lo que significa ser mujer sin todos los estándares de belleza, ¿verdad? Realmente desnudas, en cierto modo, y discutir quiénes somos en el mundo de una manera muy cruda. Y solo llegué allí porque simplemente me rapé la cabeza por capricho una vez, y desde entonces la he mantenido rapada. Es solo una vida más simple. Fascinante.
recordando tu primera experiencia de hipnotismo. Recibiste descargas divinas serias. Las llamo así, cuando las recibes. Es eso que llega. Me interesa la dicotomía y me interesan tus pensamientos al respecto. Te presentas en experimentar a Jesús en la cruz. Y luego tu siguiente conjunto. Y todo el horror que vino con eso, desde una perspectiva humana, y luego entras en todo el amor y la compasión, y todas las cosas maravillosas de la humanidad. Creo que esa es una dicotomía realmente interesante, que eso fue lo que captaste. Y eso fue lo primero que viste. Y luego entraste en, bueno, aquí está la verdadera historia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en el momento de la crucifixión, fue realmente fascinante ver el amor desde una perspectiva de conciencia de Cristo profundamente pura. Estaba dentro del cuerpo de Jesús antes de su muerte, experimentando sus emociones y su profunda compasión por todo lo que condujo a ese momento, especialmente por aquellos que desencadenaron el evento. Él sabía que en algún momento comprenderían el impacto de sus acciones y sentirían un dolor inmenso. Por eso, sentía que no había nada que perdonar. Fue una experiencia reveladora que me permitió ver la compasión incondicional desde un ángulo completamente nuevo. Entonces, no es como si hubiera perdón. Solo sentía esta compasión pura y profunda por todo lo que llevó a ese día. Cuando el cuerpo de Jesús muere, tengo una experiencia cercana a la muerte. Salgo literalmente de mi cuerpo y floto sobre él, viendo y convirtiéndome en todos en la multitud. Puedo sentir las emociones de quienes están llenos de dolor, rabia, enojo y tristeza. Puedo percibirlo todo al instante y ver claramente un hilo que conecta cada corazón, desde el inicio de nuestro sufrimiento hasta los humanos de hoy en día. Ese hilo, esa conexión, es un hilo de tristeza. La fuente de esa tristeza era nuestra creencia arraigada de que estamos separados de lo que llamamos Dios. Y lo vi con tanta emoción, exquisito, amor, entendiendo la naturaleza de nuestro sufrimiento a través de los corazones de cada ser, desde la perspectiva de la conciencia de Cristo. Así que había amor en todo ello. Lo entendí. Observé el impulso de todo el conflicto y la mentalidad de dominación que llevó a la crucifixión y la decisión de la humanidad de continuar en esa mentalidad, porque colectivamente la humanidad aún no había tomado una decisión diferente. Todavía querían un Cristo que conquistara, no un Cristo que sanara. Así que continuamos con esta mentalidad de conquista en nombre de Cristo, sin darnos cuenta de lo que hacíamos, todo a través de esta lente amorosa. Así que, aunque fue devastador, lo vi de esa manera. Así fue, y así es como vivo mis experiencias. Todas se ven con amor, aunque sea un evento trágico. Lo veo desde la perspectiva divina y veo todas las lecciones que surgen, toda la inocencia en su núcleo, porque ya sabes, no sabemos, ya sabes, Él perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que escucho del espíritu todo el tiempo, que todos los espíritus son puro amor. Sí, esa es la esencia. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo pasarle esta cosa horrible a mi hijo o a mi ser querido? No es para que nosotros entendamos todos los matices, solo piensa, ¿es posible que esto les esté beneficiando de alguna manera, esta experiencia y su viaje del alma a lo largo de todas sus vidas? No creo que debamos entender todo esto en nuestra capacidad humana. Estamos aquí para tener la experiencia humana y que el espíritu nos guíe
en la experiencia humana y así es como nuestro espíritu se expande. Bueno, si pudiera agregar a eso, creo que lo que el despertar es el tipo de despertar espiritual que está ocurriendo, es que estamos comenzando a encarnar esa perspectiva divina de todo esto. Así que nosotros, porque la humanidad finalmente ha tomado la decisión, la elección de despertar y de ir hacia una forma de vida más compasiva, para que podamos finalmente ver que no tenemos que esperar hasta estar muertos para entender todas las lecciones, sino comenzar a verlas desde la perspectiva divina a través de nuestra iteración humana, porque, al hacer eso, comenzamos a reaccionar de manera diferente a todas las circunstancias del mundo y a nuestras propias circunstancias, lo cual es como las sanamos, lo cual es como no continuamos el impulso de esa misma mentalidad. Sanamos esa mentalidad y entonces se permite que otro impulso tome su lugar. Sí, bien dicho. Curiosamente, también, cuando experimentas el Espíritu de Jesús evacuando su cuerpo y mirando hacia abajo y permaneciendo conectado, pero mirando hacia abajo, eso es lo que veo en mi mente. Trabajo con muchas familias que tienen un ser querido que está muriendo y veo que el espíritu se separa del cuerpo y se queda en la parte superior de la cabeza mientras están en transición. Así que eso se correlaciona con lo que he visto miles de veces. Y curiosamente hay mucha investigación al respecto, desde experiencias cercanas a la muerte hasta, caray, ¿qué pasa cuando alguien está muriendo y habla con espíritus que lo confirman? Todos pueden ser místicos, todos pueden comunicarse con los espíritus. Oh, creo que la mayoría de las personas se comunican sin darse cuenta. Cada vez que surge algo hermoso de ti, te preguntas de dónde vino. Los músicos canalizan esa conexión mística. Si cambiamos místico por conectado, todos pueden estar conectados, ¿sí? Y puedes estar en ese flujo divino, ¿verdad? No todos deben ser tan completos como yo en todos los aspectos, pero creo que hay gradaciones en las formas en que estamos conectados que la gente experimenta. Artistas, siempre. Intérpretes, doctores, siempre, ¿verdad? Hay situaciones en las que cedes y otra. Confianza entra, o este movimiento sucede a través de ti. Claro, a veces es una palabra, a veces es un flujo de cualquier tipo, ¿verdad? Respecto a tu comentario sobre los doctores, debo decir que soy inventor de dispositivos quirúrgicos que se comercializan a nivel mundial. Paso una gran cantidad de tiempo en cirugía y también realizo escaneos de forma remota a personas que están siendo intervenidas, manteniendo contacto con sus familias en la sala de operaciones. Siempre hay espíritus de cirujanos asesorando a los profesionales reales, lo cual puedo observar al escanear situaciones quirúrgicas, ahora de manera remota. Es fascinante cómo la cantidad de espíritus de cirujanos presentes varía dependiendo de la complejidad de la cirugía, ¿no te parece? A veces veo 2 o 3. Interesante. Es como un esfuerzo en grupo que asesora al equipo quirúrgico en el transcurso de la operación que están llevando a cabo. Mi suposición es que si tú ya sabes, miras alrededor, como una madre consolando a un niño, ¿verdad? Ya sea en un entorno hospitalario o, ya sabes, en un momento emocional o lo que sea, probablemente tendrías el mismo tipo de cuidado o energía de crianza, asistencia, presencia divina. Ahí, ya sabes, hay todas estas formas en que el cuidado y ese amor y esa ayuda están ocurriendo cada vez que estamos en una relación de amor, ¿verdad? Una relación de servicio, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Enseño a comunicarse con el espíritu. Todos tenemos esa habilidad. Es más un recordar que aprender desde cero. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Todo está presente en nuestro interior. Simplemente hemos superpuesto capas de olvido sobre ello. En mis enseñanzas no te revelo nada nuevo, solo te recuerdo lo que ya sabes. Mi propósito es conectar contigo, con esos recuerdos internos que yacen en tu ser. Por eso hay resonancia, porque ya lo sabes dentro de ti. Sí, absolutamente es. ¿Por qué crees que olvidamos?
Bueno, no creo que lo hayamos hecho a propósito al principio. Creo que hubo una orientación. Hablo en dos términos, separación, ideología o conciencia, aquello que ha olvidado o cree que está separado de su fuente, y unidades de conciencia, aquello que recuerda o se conecta a la fuente. En esta ideología de separación, siempre se basa en el miedo. Así es como llegamos allí. Si piensas en la naturaleza del miedo, el miedo no une. El miedo no dice, ven a mí. El miedo se retrae, correcto. En nuestra ideología basada en el miedo, hemos hecho esto y simplemente entramos en una mentalidad de retraimiento. Una mentalidad de separación nos desconecta de lo que sabíamos. Correcto. Posteriormente, construimos toda una realidad que nos hace creer que somos una entidad separada. Esta identidad separada. Y ese velo se está adelgazando. Correcto. A medida que recordamos más, comenzamos a establecer una relación diferente con el miedo, para no identificarnos tanto con él en el proceso de despertar, y así recordar y honrar el miedo, sin rechazar ninguna parte de él, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Estamos dejando que el miedo sepa lo que es unirse con el amor, algo que nunca antes habíamos hecho. Lo que enseño es que la mayoría del miedo es irracional. El 99.9% lo es. Estamos programados para sentir miedo como humanos, necesario para sobrevivir y vivir. Al darnos cuenta de que este miedo no nos dañará, podemos avanzar y crear desde lo que no queremos, ayudándonos a lograr lo que sí deseamos. Entonces, encuentro útil poder sentir el miedo y luego averiguar, ¿es este un miedo real o es un miedo falso? Y cuando es un miedo falso, muchas veces te ríes porque decimos, oh, Dios mío, no voy a morir si llego 10 minutos tarde a una cita, aunque se sienta así, porque nuestros cuerpos han entrado en modo de lucha o huida. Y yo, lo que creo y lo que he presenciado y enseño es que hay técnicas para mantenernos fuera de eso y así poder avanzar. Y cada experiencia expande nuestro espíritu, porque realmente no lo entendemos hasta que lo experimentamos. Me gusta usar la analogía de aprender a conducir. Puedes ver una película, ir en un coche con alguien más manejando, leer un libro, pero no lo entiendes hasta que estás detrás del volante. Creo que así es el camino del alma. Lo comprendemos al vivirlo. Tú también con todo lo vivido en tu viaje. Si pudiera decir algo sobre la relación con el miedo, porque realmente yo enseño sobre abrazar el miedo y porque tenemos una historia de intentar superar o rechazar o conquistar nuestro miedo, lo cual es simplemente es una forma de autorrechazo. El miedo es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra experiencia. Así que seguimos intentando rechazar. Eso que nunca se ha ido, ¿verdad? Siempre está presente. Por eso no funciona. Enseño la diferencia entre abrazar y consentir. Podemos abrazar el miedo y llevarlo con nosotros. Pero no es responsable de nuestro viaje. Eso es consentir. Al dejar que el miedo decida por nosotros, ¿verdad? Uso este ejemplo de donde solía vivir en el Himalaya. A 1 hora bajando la cordillera, estaba donde tenían los campeonatos mundiales de parapente. Y la forma en que funciona es que estás en esta hermosa cima y tienes a un tipo indio atado a tu espalda, y él tiene un paracaídas atado a su espalda, y los dos empiezan a correr y simplemente saltan de un acantilado. Ahora podemos tener miedo, podemos tener esa emoción nerviosa, pero aún así vamos en ese viaje. Aún así saltamos con esa emoción nerviosa, diciendo, ¡wujú!, seguir confiando en el viaje. Eso es abrazar nuestro miedo. Sí, tengo miedo, y voy a ir. Voy a dar el salto. Pero ceder al miedo nos impide avanzar hacia el acantilado. Nos estanca, y nos dice que no es seguro avanzar. Ahora dejamos que el miedo decida por nosotros. Entonces, ahí está la diferencia entre abrazar nuestro miedo, decir, sí, te veo, sigo adelante, y sí,
te veo, y ahora tú vas a ser responsable de mi rumbo aquí, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Estamos acostumbrados a la primera, condicionados de formas que ni notamos. Desde que nacemos, nos condicionan en una realidad basada en el miedo que nos obliga a seguir ideologías de miedo, lo que conduce a la división, conflicto, necesidad de protección y seguridad. Y la prudencia es distinta al miedo. Podemos ser prudentes en nuestra vida sin necesidad de temer. No tenemos que ceder a las ideologías del miedo para estar bien en nuestra vida. Bueno, y lo llevo un paso más allá, en que cuando estamos con miedo, estamos en modo de lucha o huida, y el cuerpo no sabe la diferencia entre un miedo real y un miedo percibido. Eso es falso, y entonces perdemos claridad, porque desde un punto de vista fisiológico, la sangre se drena del cerebro, va al corazón y a las extremidades, para que podamos huir de cualquier amenaza, incluso si es llegar tarde a una reunión. Y esa es la amenaza. Eso es muy diferente a ser perseguido por un tigre dientes de sable. Pero siempre digo, no tomes una decisión cuando estás con miedo, a menos que sea algo que te vaya a dañar o matar, porque no estás pensando con claridad. Encuentro que el miedo en modo lucha o huida tiene la capacidad de distorsionar nuestro pensamiento racional y claro. Sí, sin duda. Cuando lo piensas, el miedo es la raíz de nuestra vergüenza, indignidad e insuficiencia. Todo está ligado al miedo. Tememos no ser suficientes, ser demasiado pequeños o no ser dignos. Lo siento, claro. Está en la mentalidad. Crecemos en sistemas que refuerzan eso, como la educación. Tememos no ser suficientes al no lograr lo suficiente. Claro. Así que es solo un ejemplo simple. Tenemos muchas expectativas sobre cómo debemos ser y tememos no cumplir con los estándares del mundo, ¿cierto? Esto se filtra de manera sutil en nuestra forma de ser, ¿verdad? Es menos evidente de lo que la gente piensa. Al encontrar paz mental y calma, descubrimos cómo el miedo se entrelaza en nuestras decisiones y acciones. ¿No es así? Mi cabello es un buen ejemplo. Hablábamos de él, ¿cierto? Ya no temo lo que piensen los demás, pues he visto los miedos asociados. Todos esos temores sobre la opinión de la gente. ¿Y si no sucede porque se sienten incómodos o algo así? Como puedes ver, el miedo influye en nuestras decisiones de diversas maneras. Parece que nos guía y nos hace pensar con temor en muchas situaciones. Estamos viviendo un momento en el que nuestra relación con el miedo está cambiando. Ahora podemos decirle al miedo, amor, has hecho mucho esfuerzo. Es hora de que otra fuerza tome el control. ¿Qué tal si dejamos que el amor nos guíe por un tiempo? Vamos a ver cómo es. Correcto. Todo empieza a suavizarse. Correcto. Bueno, creo que un gran ejemplo de eso en el mundo de hoy es que cada vez menos personas ven las noticias en la televisión y todo se trata del miedo. Si logran asustarte lo suficiente, tendrán más espectadores y a más audiencia, más anuncios y más ingresos publicitarios, ya que pueden cobrar más por los anuncios. Todo se centra en el dinero y en los ingresos que generan. El miedo vende. Sí. El viejo dicho es, si sangra, encabeza. No escuchas muchas cosas buenas en las noticias. Tal vez presenten una historia positiva de la noche. Pero cada vez más personas se alejan de eso porque simplemente no tiene sentido vivir en ese estado de miedo todo el tiempo. Para aquellos que entienden que están siendo manipulados para infundirles miedo y hacerles creer que pueden hacer algo al respecto, aunque esté al otro lado del mundo, todo se reduce al anuncio. $. O debería actuar. Hay muchos niños, pero no es solo noticias. Está en nuestro paradigma de contar historias. Cada película necesita un arco de conflicto. Cada película necesita un arco de conflicto. Es aquello que genera tensión y temor, como la llegada del villano o un problema grave.
¿Dónde está el peligro? Esta es la actitud de conquista. Ese arco de conflicto es necesario en libros y películas para crear tensión. Estamos condicionados a ello, ¿verdad? Nos entretenemos con el drama en las noticias, los paradigmas de la narración e incluso en una canción. Está entrelazado en todo tipo de cosas, incluida la religión. Exacto. La moral, lo que se supone debes hacer, ¿verdad? Tememos no ser suficientes, de no ganarnos el cielo. Sí, buenos puntos. Hablando de eso, los dichos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y que todos somos una chispa de lo divino. ¿Qué significan para ti o significan algo para ti? Bueno, no puede haber nada más. Si no somos expresiones de Dios, ¿qué somos? Si hay algo aparte de Dios, no puede existir. Solo un Dios puede hacer esto. Entonces, ¿qué queda para lo demás? En mis 23 años de vivencias y experiencias diversas, he llegado a la conclusión de que todo es Dios. Cuando oramos por algo, como por ejemplo un nuevo empleo, Dios es quien provee el trabajo en sí y también el proveedor. Dios es el suministro y el proveído al mismo tiempo. ¿Verdad? Es solo Dios, Dios, Dios. No hay diferencia. Somos las expresiones de Dios. Somos Dios en existencia. ¿Verdad? Y hablo de esto en mis 2 libros sobre el misticismo consciente y el despertar épico de la humanidad. Hablo de esto como ir al primer momento, de la existencia con el impulso de Dios. El primer impulso es simplemente un movimiento de Dios buscando ser todo lo que es. Así que todo. En la existencia, todo lo que conocemos es Dios siendo consciente de todo lo que hay para ser consciente. En mi experiencia, Dios también es amoroso. Así que mi experiencia de Dios y de toda la vida y de todos nosotros es Dios buscando ser consciente y amar todo lo que hay para ser consciente y amar. Y somos una expresión de eso. Por eso, cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte y sienten esa dichosa conexión con Dios, están experimentando su naturaleza amorosa. Eso somos nosotros. He escuchado que todos somos un fractal de lo divino. En un fractal, todo lo holográfico está en ese pequeño pedazo de la fuente. Pensé que era una analogía interesante para nuestras mentes humanas al tratar de entender esto que a lo largo de la historia la gente ha intentado interpretar. Creo que seguirán haciéndolo hasta el fin de los tiempos. El fractal me pareció una analogía interesante. Bueno, la manera en que lo que más se acerca a mis experiencias, ¿te puedes imaginar? Ya sabes. Un prisma tridimensional que emana luz desde su interior, irradiando en todos los puntos a lo largo de esa radiación. Es Dios en sus diversas formas. Cuanto más te acercas al prisma, más puro y alta vibración. Luego se expande y se multiplica en diversas iteraciones, expresiones de Dios. Partes de Dios, ¿verdad? Y hablo de eso de una manera que nuestro lenguaje permite, pero en realidad es multidimensional. Es mucho más matizado, sutil y complejo que eso. Pero no hay nada fuera de Dios y todo es alguna expresión de Dios. Ayer escuché un informe de una experiencia cercana a la muerte y esta mujer decía, ya sabes, ella estaba en estos otros reinos, decía, y el cojín del sofá es amor. Ya sabes, Dios es amor. El amor es el cojín del sofá. Sí, claro. Interesante. Analogía. No la había escuchado antes, pero es curioso que mencionaras un prisma,
porque así es como imagino un fractal de Dios, como un prisma con todos esos colores. Sí, nunca lo había considerado antes, hasta que lo mencionaste, pero así es como siempre lo imagino. Es como un prisma que refracta todo eso, todos esos colores del arco iris e incluso algunos que ni siquiera sabíamos que existían, en colores brillantes. Así es tan complicado hablar de estas cosas, porque tenemos un rango limitado de formas en que podemos entender y hablar de ello. Pero cuando veo la energía, como en una experiencia inmersiva, es muy parecido a mirar dentro de un caleidoscopio. Un caleidoscopio multidimensional, ¿verdad? No es solo una pantalla aquí, es multidimensional. Y todas estas cosas afectan a todas estas cosas. Si cambias algo, todo cambia, ¿verdad? Es una experiencia caleidoscópica, hermosa, que se desarrolla en todas estas fascinantes, maravillosas dimensiones, ¿verdad? Más de las que entendemos o podemos mencionar. Y sin LSD. Nunca LSD, nunca he usado drogas. Yo tampoco, pero la gente siempre dice que suena como un viaje de ayahuasca o algo así. Y yo digo sí, pero solo aprende a hacer estas cosas. Recuerda, cuando estás aprendiendo y no necesitas tomar ningún tipo de drogas ni nada para hacerlo, porque es posible solo con conectarte con el espíritu y recordar cómo hacerlo. Mencionas a un maestro espiritual llamado Rusia, que dice: el Dios dentro de toda vida no busca ser colocado en un pedestal, sino espera ser descubierto como la fuente de la propia esencia. Por favor, elabora. Bueno, creo que esa cita que mencionas es de la introducción de mi último libro, y me encanta. Pero este es el libro Oneness, de Rasha, uno de mis favoritos por ser canalizado y narrar lo que sucede desde un punto de vista energético, principalmente para el despertar. Es hermoso, pero en esa sección que citaste hablamos de que no estamos separados de Dios, ¿verdad? La visión de separación de Dios es muy diferente a la visión unitaria de Dios, que Dios es algo que se debe conocer. Esto es lo que hacemos, darnos cuenta del Dios dentro de nosotros. Jesús mencionó que Cristo reside en el reino y en cada uno de nosotros. Rasha destaca por su elegancia y elocuencia al comunicar este mensaje. Admiro su enfoque al expresar que Dios no debe ser idealizado, ya que esto fomenta la separación. Tradicionalmente, hemos concebido a Dios como un ente ajeno, lo cual fundamenta. Recuerden que dije que vi ese hilo de tristeza, extendiéndose a través de cada corazón. Cada corazón humano, a lo largo de la historia, tiene esa fuente de tristeza, y la fuente de ello es nuestra creencia arraigada de que estamos separados de nuestra fuente, de nuestra naturaleza divina. Creemos que no somos eso, y así hablamos de ello como un otro. Nos hemos relacionado con ello como un otro. Hemos escrito sobre ello como un otro. Hemos sido condicionados. Es muy difícil romper eso. Relación condicionada con ello como algo ajeno, para realmente darnos cuenta de que somos su expresión. Exacto. El despertar nos lleva a una mayor realización de nuestra divinidad, que se manifiesta como nosotros o a través de nosotros. ¿Qué les dices a quienes te escuchan? O que recién comienzan a explorar esto y opinan que es solo un montón de tonterías o incluso blasfemo. ¿Cómo respondes a ellos? ¿Te encuentras con personas que piensan así? Muy, muy raramente. Y si lo haces, ¿cuál es tu respuesta? Raramente. No recuerdo la última vez que alguien dijo, eso es una tontería. En realidad, sí recuerdo una vez que había dado mi primer retiro. Me habían invitado como invitado de honor a un retiro de 3 días. Y esta mujer trajo a su madre de 88 años y se les requería leer mi libro, Místico Involuntario, mi primer libro. Y di una charla la primera mañana del retiro. Y al final de la charla,
Pregunté si alguien tenía alguna pregunta, y esta señora de 88 años levantó la mano y dijo, mi hija me hizo venir aquí, y mi hija me hizo leer su libro, y mientras lo leía, dije, eso es una tontería. Pero ahora que lo he escuchado hablar, quiero saber cuándo sale su próximo libro. Y, oh Dios mío, me encanta eso. Ha pasado un tiempo desde que alguien dijo eso, pero lo que les diría es, está bien. No les pido que lo crean. Es una invitación a mis propias experiencias. Comparto la verdad de mis experiencias, las historias, realidades y capacidades que revelan. Y si no les agrada, está bien. Deja tu bendición en ello. Está bien. Sigue tu camino. Te amo tal como eres. Puedes amarme tal como soy o juzgarme, no me importa. Está perfectamente bien. No necesito que valides la experiencia. Solo la ofrezco como una perspectiva. Puedes hacer lo que desees. Y, si eso sucede, estoy seguro de que llegarás a comprenderlo. Sí, seguro. Probablemente. Tú también lo has experimentado. Yo mismo, si hubiera escuchado esto hace 30 años, habría pensado que no tenía sentido. Ni siquiera entendería qué está pasando. ¿Verdad que lo has escuchado de varios maestros espirituales? Susan Gisman y Paul Selig lo han mencionado. Seguro que tú también lo has experimentado, escuchando a personas hablar de esto y pensando que no tiene sentido. Y ahora es como, oh, eso tiene total sentido. Sí. Bueno, la gente es muy raro que alguien me diga esto y creo que atraemos a personas con ideas afines que quieren hablar de este tipo de cosas. Pero de vez en cuando, a lo largo de los años, alguien me ha dicho, bueno, yo soy escéptico. Tienes que probarme esto. Y yo digo, bueno, realmente no tengo que hacerlo. Si quieres hablar de esto, está bien. Si quieres hablar de fútbol o del menú o del clima o lo que sea, estoy feliz de hablar contigo de lo que sea. Después descubro que regresan y dicen, no, quiero escuchar tus pensamientos, pero simplemente no creo que podamos hablar con los espíritus. Yo pregunto, ¿tú rezas? Ellos responden, claro que sí. Yo continúo. ¿A quién le rezas? A Jesús, la Virgen María, Dios, a un santo, a quien sea. Genial. Entonces, ¿recibes respuestas cuando rezas? ¿Estás hablando con ese Jesús o la Virgen María o quien sea? Y ellos dirán, sí, lo hago. Y yo diré, bien, entonces cuando hablas con Jesús, ¿eso significa que Jesús está sentado a tu lado en el sofá de tu sala y puedes verlo y tocarlo? Y bueno, no, dije, oh, estás hablando con un espíritu. Y puedes ver cómo se les prende el foco, ¿sabes? En sus cabezas. Y dirán, pero no es lo mismo. Diré, oh, pero sí lo es. Es solo una perspectiva diferente de ellos viendo la ecuación de. Está bien, me han enseñado a hacer esto, pero quizás crecí en una religión donde no puedo hacerlo directamente. Tengo que pasar por un predicador, sacerdote o monje. Así es. Alguien como ese mediador, ¿verdad? Así es. Sí. Creo que es interesante, pero quería saber si te has topado mucho con eso y cuál es tu respuesta. Pero ya sabes, mira, vivo en Washington, D.C., y es una ciudad bastante liberal. Vivo en el borde, en un vecindario muy peculiar y genial. Y es una comunidad bastante, ya sabes, de pensamiento liberal. Y ellos dirán, lo que sea, si eso es lo tuyo, eso es lo tuyo. Sí, realmente no tengo mucho de eso por aquí. Y la gente no va a estar viendo mi YouTube o mis libros o cosas así, si no están realmente, ya sabes, buscando sabiduría mística. Correcto. Generalmente son personas que buscan de lo que estoy hablando. Exactamente. Diré en un avión. Diré que viajo mucho y cuando estoy en un avión y estoy cansado y realmente quiero descansar o quiero trabajar, y alguien, la persona a mi lado, dice, ¿a qué te dedicas? En el momento en que digo que soy un guía de sabiduría mística, ahí termina la conversación. Usualmente no saben qué decir después de eso. Están como, oh, qué lindo. Bueno, disfruta tus viajes. Qué chistoso. Ay, Dios mío, ¿qué significa consenso? Oh, eso es lo. Este es el pequeño grupo que canalizo. Así que debo mencionar que, como dije antes, mi viaje comenzó con estas experiencias muy grandes y encarnadas, entrando en reinos divinos con seres divinos, que continuaron durante 20 años. Y luego, hace 3 años, 2 semanas después de que comenzó la pandemia,
mientras estaba en una sesión de meditación con mi amigo y comaestro en Australia, de repente me dijeron que cediera y pude sentir algo así en mi garganta. Y entró este enorme estadio lleno de seres divinos. Y ellos, cuando los experimento, es como todos estos seres en el estadio y luego se golpea un diapasón y hay como una vibración colectiva que se expande y luego ocurre una armonización y esa vibración principal es lo que narro. Eso es lo que sale. Y entonces les dije, ¿cómo debería llamarlos? ¿Cómo quieren ser llamados? Y ellos dijeron, puedes llamarnos consenso. Y dijeron, eso no debe confundirse con encontrar un denominador común más bajo y llamarlo consenso. Al contrario, es la nota más alta posible en cualquier momento dado. Así que narro la nota más alta de sabiduría que quieren compartir o información que quieren impartir en cualquier momento dado. Así que eso es lo que es el consenso. Y cada semana canalizo con mi comunidad privada y en consultas individuales. Estoy preparándome para impartir mi primer taller de canalización en vivo en Pensilvania en junio. Y cada vez que lo hago, la composición de seres en el estadio es diferente, ya que siempre dicen que están ahí solo por lo que está sucediendo en ese momento. En ese instante, pueden ser diferentes seres de luz los que se requieren. Por lo tanto, siempre hay una mezcla de maestros, arcángeles y varios seres de luz. A veces, las personas ven a sus familiares allí y, sí, siempre cambia. Son un grupo muy animado, jovial y feliz. Realmente son extraordinariamente amorosos, como te puedes imaginar, y rebosantes de alegría, llenos de alegría. Sí, son muy alegres y realmente. Ese es un aspecto clave de sus enseñanzas. Recordarnos que debemos relajarnos. ¿Sabes? Que esto no tiene que ser tan pesado, ¿verdad? Siempre hacemos de este viaje espiritual una carga, como si tuviéramos que arrastrarnos por todo. Y ellos están como, esto puede ser muy divertido, ¿verdad? El viaje espiritual y la vida misma. Tienen mucha diversión en ellos, en nuestra naturaleza, ¿verdad? Dios es juguetón. Puede ser travieso. Estoy de acuerdo. A lo largo de los años, algunas personas me han dicho que soy muy despreocupado con lo espiritual. Les respondo que el espíritu es pura alegría, puro amor. Debemos divertirnos al involucrarnos con él. Es una experiencia alegre. Incluso al hablar con alguien muy enfermo y realizo sanación energética con el espíritu trabajando a través de mí para facilitar la sanación. Les digo que todo puede ser sanado. A veces la muerte es sanación. Así es. Pero todo se hace con alegría. No tiene que ser sombrío o depresivo al trabajar con el espíritu. Nunca lo es para mí en ninguna situación. Sí, bueno, en experiencias cercanas a la muerte, no escuchas a la gente regresar y decir, hombre, también estaban esperando y teniendo serias discusiones y todo eso. Siempre mencionan lo ligero, alegre y amoroso que fue. Esa es nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? Buen punto. Somos serios aquí. Hice una canalización reciente y preguntaron sobre el alma. Se cuestionó por qué seguimos regresando como humanos si el alma está completa. Respondí que, en realidad, ¿quién dijo que un alma está completa? Está aquí para aprender, divertirse y explorar, y el alma es la divertida. Es la que baja aquí solo para ver en qué se puede meter, ¿verdad? Escucho mucho sobre el espíritu que percibe las cosas como buenas o malas, correctas o incorrectas, horribles o maravillosas. Para ellos todo es solo una experiencia divertida. Nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser divertido si alguien sufre? La clave está en que no juzgan. Solo ven la experiencia. Creamos a partir de cada experiencia, incluso si no la deseamos. Nos ayuda a definir lo que queremos. Si no sientes nada negativo, estás muerto, Mary. Así es como creamos. Estás muerto si solo sientes alegría. Es importante reconocer y aceptar todas nuestras emociones para poder crear y crecer, porque nos ayuda a expandirnos. Sí, pero
desde la perspectiva divina, tienen un contexto mayor. Correcto. Nosotros lo vemos en nuestra pequeña experiencia individual. Correcto. Ellos tienen el contexto mayor de todo lo que se está poniendo en marcha o ha estado en marcha, expresándose ahora como una oportunidad para sanar y afectando a todos interconectados, no solo en este momento, sino en el futuro y todas las direcciones que se toman como resultado de esa experiencia. Y así, en todo eso, es un servicio al amor de esta manera. Puede parecer una experiencia realmente extraordinariamente dolorosa, amar o servir al amor así. Desde esta perspectiva particular, desde la perspectiva mayor, hay muchas otras cosas. Ocurren como resultado o al mismo tiempo que generan un impacto totalmente distinto. Bueno, creo que la mayoría de las personas pueden dar fe de haber experimentado algo que quizás fue horrible en el momento o durante un periodo de tiempo y luego miran hacia atrás y dicen, bueno, así es como me benefició. Me alegra que haya sucedido, aunque no fue divertido pasarlo. Fue horrible pasarlo, pero me ha beneficiado de esta manera o ha beneficiado a alguien más. Quiero decir, hablo desde mucha experiencia de devastación en el dolor que llevó a un intento de suicidio. Y aunque nunca querría hacerlo de esa manera otra vez, definitivamente, fue el catalizador también. Fue un catalizador necesario porque había intentado todas las maneras, excepto la rendición total. Había probado todas las otras opciones y no me estaban llevando a donde necesitaba ir. Y entonces, aunque podamos mirar atrás a esas situaciones, no siempre serán cosas que digamos, oh, puedo ver la diversión en eso, puedo ver el beneficio de ello, pero nunca querré hacerlo de esa manera otra vez. Claro, si tengo que elegir cómo regresar la próxima vez, no voy a elegir eso. Ahora sé que no quiero pasar por ese tipo de devastación. Ya estuve ahí, lo hice y listo, ¿verdad? Sí, revisa. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Qué quieres decir con que la sanación viene de adentro? ¿Sabes? Toda la vida es una experiencia de autoexpresión. Toda la vida. ¿Dónde experimentamos el dolor sino dentro de nosotros? ¿Dónde experimentamos cualquier sanación sino dentro de nosotros? No puede suceder en otro lugar más que desde adentro. Y yo veo la sanación muy relacionada con la energía, ¿verdad? Entonces, veo toda sanación como un cambio en nuestro campo energético, desenredando los puntos o los lugares que son un enredo doloroso o un nudo o una constricción o un obstáculo o bloqueo o lo que sea, y todo está sucediendo en ese campo energético dentro de nosotros. Y mientras hacemos esto, eso es lo que estamos. Mencioné antes ese caleidoscopio, ¿verdad? Eso afecta todo. Esa es nuestra contribución entonces al campo colectivo en el que estamos. Así que todo viene desde dentro, de cada uno de nosotros, en nuestra proyección hacia afuera, esta onda expansiva que estamos haciendo que luego va a cambiar nuestro mundo. Lo que manifestamos es una proyección de nuestro interior. La sanación es un proceso interno, la ruta directa hacia la sanación implica mirar hacia adentro y conectarnos con nuestra presencia divina para permitir que la sanación ocurra. Más allá de la mente, sin necesidad de analizar todos los detalles. Este enfoque es fundamental. Eso es lo que el consenso llama el camino del esfuerzo. Así lo hemos intentado. Y este es el camino de la facilidad. Al conectarnos internamente, todo simplemente hace el trabajo por nosotros, ¿verdad? Nos dejamos llevar en esa marea creciente dentro de nosotros, que no tuvimos que hacer todo, llega a sentir esa conexión y expansión y la sanación inherente en eso. En esa línea, les digo a todos con quienes trabajo que al pedir un escaneo intuitivo médico y sanación energética, nadie sana a otro, solo sanamos. Todos nos sanamos a nosotros mismos. Ningún doctor, proveedor médico, chamán o sanador. Yo no lo haré. Facilitamos que la persona se sane a sí misma. A menudo menciono que al terminar una cirugía, el doctor cierra la incisión con suturas y grapas. No es el doctor quien hace que la piel del paciente vuelva a crecer, sino el propio paciente. De manera similar, así es como sanamos. Las sanaciones pueden integrarse al instante
o llevar días, semanas o meses. Podrían necesitar algún tipo de cuidado adicional, como un cambio en la dieta, fisioterapia, etc. Pero siempre es decisión de nuestro espíritu usar la sanación de manera que facilite lo que esté explorando en este momento. Respecto a ignorar la mente consciente, estoy de acuerdo, especialmente en sanaciones médicas, energéticas. Veo las sanaciones en símbolos. Por ejemplo, tu codo podría parecer un tazón de crema batida. Al hacerlo, pasamos por alto la mente consciente que duda de su eficacia. ¿Cómo funciona esto? Lo que sea. Estamos adentrándonos en el subconsciente, y muchas personas me dicen que aman mis analogías. Dicen que las explico mejor que cualquier doctor. Así es como honestamente lo visualizo. Observo distintas imágenes y las describo a veces basándome en lo que el paciente, el cliente o el paciente experimentará. Lo entenderán fácilmente. Por ejemplo, estaba conversando con un piloto de carreras hace poco y mencionaba su fluido linfático. Visualiza una capa que semeja grasa flotando sobre el aceite. Y estas analogías surgen reflexionando sobre el aceite de motor. Reconozco que mi auto lo requiere, pero desconozco su aspecto. A menudo empleo analogías, no solo en procesos de sanación, sino también al compartir otra información. Con la persona con la que colaboro, vinculándola a su marco de referencia para facilitar su comprensión. ¿No te parece entretenido tener la capacidad de hacer eso ahora mismo? Para mí es parte de la alegría de este trabajo. Es gracioso llamarlo así, pero es algo que no podrías imaginar. Simplemente llega a través de esta hermosa información. Mientras sucede, estoy seguro de que lo mismo ocurre. Ella piensa, eso es fascinante. Es realmente genial, me encanta. Cuando se cuenta la historia o se transmite la sabiduría de diversas formas, ya sea narrando o mostrando imágenes. Y me encanta cuando la imagen perfecta aparece, en el momento adecuado para esta persona o enseñanza. Me encanta cuando eso pasa. Me encanta, y eso despierta mi mente inventiva. Si trabajo con alguien y descubro algo nuevo, lo cual sucede a menudo, exclamo, ¡wow! Esto es genial. Nunca lo había visto antes. Es como si presenciara una nueva forma de sanación que luego comparto con otros. Así es como me adentro en una modalidad de sanación distinta. Un claro ejemplo fue cuando al principio evaluaba si alguien requería un nuevo hígado o riñón. Veía lo que estaba acostumbrado, vería al paciente donante, vería el órgano ser extraído del paciente donante, vería el órgano enfermo ser removido del paciente que estaba recibiendo el nuevo riñón. Digamos, ya no veo eso, ahora avanza rápido. Todo se genera con energía de células madre. Bueno, cuando vi ese trasplante de órgano con el paciente donante, nadie había oído hablar de células madre antes. Así que me parece interesante cómo las analogías y los simbolismos llegan basados en mi marco de referencia. Para lo que está pasando, para que pueda entenderlo e interpretarlo. Y como tú, me imagino que yo. La gente me dice, bueno, ¿esto no te cansa? Y yo digo, no, tiene el efecto opuesto, me energiza. Estoy emocionado. Al final de un espectáculo o al final del día, después de hablar con clientes, porque es esa alta vibración del espíritu trabajando a través de mí y conmigo. Sí. Antes de canalizar, esa era la única forma que conocía. Siempre me ha parecido extraño decir que soy un maestro. Quiero decir, lo soy. Enseño solo desde la experiencia. No tengo ninguna. Tengo un título en línea. Sin embargo, solo podía enseñar compartiendo mis experiencias hasta que comencé a canalizar. Existe una gran diferencia al impartir talleres o charlas. Solía agotarme organizando y recordando todos los detalles. Pero al canalizar, experimento una sensación de elevación, casi como si estuviera drogado, al dejar fluir cosas positivas a través de mí. La información transmitida es la misma,
pero una proviene de mi experiencia personal y la otra desde una perspectiva divina. Pero mi sensación es muy diferente. Siempre me siento deliciosamente elevado tras una canalización. Sí. ¿Cómo puede alguien conectarse con lo divino? ¿Requiere meditación? Si nunca lo has intentado, ¿cómo recomiendas que simplemente te conectes y empieces a experimentar lo que hemos hablado durante la última hora? Sí. Bueno, primero que nada, creo que todos son diferentes. La meditación puede ser una palabra intimidante, pero es muy útil para detener el ruido. Cuando piensas en ello, debes estar disponible para la conexión. Si estás inmerso en tus pensamientos y constantes distracciones, es como si tuvieras audífonos puestos, escuchando solo esos pensamientos y no estás disponible para otra percepción, ¿verdad? Así que hay gran valor en encontrar formas, lo que sea que funcione para ti, de estar en silencio. Tengo varias recomendaciones para las personas, una de las más simples. Meditaciones que encuentro. A los principiantes les encantan. Hay una meditación llamada, es visual y auditiva, dura 7 minutos, llamada El Gran Canto de la Campana. Es hermosa. Las imágenes son realmente. La cinematografía es preciosa. Es como una película meditativa de 7 minutos, con un canto y la narración de Thich Nhat Hanh. Es un verdadero paraíso para aquellos que se inician en la meditación, ya que calma todos los sentidos, para aclimatar tu sistema a la calma y luego explorar un poco más. Tengo una enseñanza llamada Meditación Fácil, que ofrece valiosos consejos para practicar. No es cómo meditar, sino cómo preparar todo para meditar, ¿verdad? Solo tus ideas completas sobre la meditación cambiando. Y luego, cuando estés listo, explora los recursos en línea, diferentes canales de YouTube o diferentes sonidos para comenzar, calmarte o mantras que te calmen. Todos son diferentes, así que no quiero dar solo una manera. Mi mejor consejo es explorar lo que se sienta bien para ti, para tu sistema, y luego investigar un poco más, jugar con todas las opciones y cuando empieces a relajarte, entonces todos los recursos correctos comenzarán a llegar a ti. Será el próximo video recomendado en YouTube o algún nuevo maestro que aparezca. Pero tienes que empezar de una manera que no se sienta abrumadora, de lo contrario no lo harás, pero es lo más importante. Y hablo desde mucha experiencia. Cuando finalmente pasé de ser un ejecutivo de salud, tratando de averiguar cómo meditar y todo eso, y estaba tan frustrado con todo eso, a ir a la India, a vivir en el Himalaya, estando en silencio, mundos aparte, todo cambió. Así que sé profundamente, íntimamente, el valor de aquietar todo. Y luego la avalancha de perspectivas, información y sanación disponible una vez que lo haces. Así que comienza con lo fácil y, cuando estés listo, los recursos adecuados llegarán a tu conciencia. Pero eso es lo más importante, estar disponible para la conexión. En el calor del momento, cuando necesitas una respuesta rápida, solo preguntas en voz alta o en tu mente. ¿Es lo mejor para mí hacer lo que sea? Llena el espacio en blanco. Obtendrás una respuesta tan rápido como puedas. Chasquea los dedos. Si te sientes neutral o bien, continúa. Si te sientes mal, verifica si es un miedo real o falso. Sí, si no puedes meditar. Creo que estamos en un momento ahora, hemos alcanzado un nivel en las energías colectivas donde la conciencia divina está como flotando, como solo. Déjame entrar, ¿verdad? Solo déjame entrar más y más. Así que cuanto más te aclimates a ese hábito, ¿verdad? De preguntar, de conectar, de despertar y decir, oye, ¿cuáles son las perspectivas de mi alma en este día? ¿Cuál es la oración de la presencia divina a través de mí en este día? Que fluya a través de mí con facilidad. Aclimatándote, aclimatándonos. Estamos acostumbrados a tener audífonos puestos y solo prestar atención a nuestros viejos pensamientos. La oportunidad ahora es construir una biblioteca nueva, de cosas accesibles,
que nos orienten hacia esa conexión. Las energías colectivas están maduras para eso en este momento. Realmente animo a todos a pensar en sus hábitos, de pensar o conectar, pedir guía o pensar en la posibilidad de esa conexión y recordarlo a lo largo de cada día desde que te despiertas. ¿Cuáles son los pensamientos disponibles para mí desde aquí? ¿Cuál es la guía que podría llegar si tengo esta entrevista o esta cosa, verdad? Una y otra vez y luego permitir la respuesta, ¿correcto? 2 partes en esa fórmula: preguntar y permitir. A menudo preguntamos, seguimos preguntando. Es como empujar una puerta que dice jale, ¿verdad? En algún momento debes dejarla abrirse. Buena pregunta. ¿Cómo te encuentran? Pueden ir a lovemaryreed.com y Reed se escribe R-E-E-D. R-E-E-D. Sí, lovemaryreed.com. ¡Qué delicia! gracias. Fue un placer conocerte. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Es un gusto conocerte. De nada a todos. Nos vemos la próxima vez. Les envío mucho amor desde Alabama, en Washington, D.C., donde está Mary. Nos vemos pronto. Adiós. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.